muchos hermanos de otras congregaciones transmiten sus reuniones. Yo también recibo de otras personas, recibo de otros ministros, escuchamos también palabra del Señor porque creemos que la gracia del Señor está repartida en el cuerpo de Cristo y así como yo también puedo tomar y recibir de otro, también este día te invito a que puedas recibir también de nosotros porque somos un cuerpo, porque somos parte de un todo, somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno en su miembro, en su función, pero todos aportamos a la obra, a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que te invito a que puedas este tiempo abrir tu corazón a la palabra del Señor porque espero que este mensaje te bendiga. Viene del Señor y recíbelo así. No viene de Isaac Aliaga, viene de Jesucristo el Señor. Así que pon atención al mensaje este día, el mensaje del Señor. Amén. Amén. El mensaje de hoy lleva por nombre, tiene un título muy especial. El mensaje de hoy es: los ojos de Dios están en el altar. Los ojos del Señor están en el altar. Y para Dios el altar es muy importante. Para Dios el altar es el lugar donde Dios está su atención. El altar, por mucho tiempo, si tú ves el Antiguo Testamento, el altar era el lugar donde Dios se manifestaba, era el lugar donde Dios se reconciliaba. ¿Se acuerdan cuando Noé, después que sale del arca en Génesis, sale del arca, está algún tiempo en el arca, y lo primero que Noé hace al salir del arca es que levanta un altar a Jehová? Porque el altar en el antiguo tiempo simbolizaba tener relación con Dios, porque Dios cuando ve el altar, Dios está preocupado del altar y para Dios el altar es muy importante. Recordemos también que Abraham también donde quiera que iba, levantaba un altar a Jehová y dice que Abraham fue para allá y levantó un altar a Jehová y Abraham fue hacia allá y Abraham levantó un altar a Jehová, porque el altar es el lugar de Dios, el altar es el lugar donde Dios espera ver lo que hay en su corazón. Recordemos que Jesús también se subió al altar. Jesús también se subió al altar y Dios cuando miró a Jesús complació el sacrificio de Jesús en el altar. Por lo tanto, el altar es el lugar de Dios. El altar para Dios es muy importante. Y vamos a leer algunos versículos, algunas historias para poder llegar al mensaje del Señor, recordando que para el Señor el altar es muy importante. Vamos a ir a Levítico capítulo 10. Esta historia es muy conocida y espero que el Señor te bendiga con este mensaje. Amén. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Los hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes de Dios. Dios había consagrado a la familia de Aarón para que sirviesen en el altar, para que sirviesen en el santuario, pero estos hombres sacerdotes de Dios ofrecieron un fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y dice que y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué Jehová los mató? ¿Por qué Jehová hizo fuego? ¿Por qué los quemó? Porque para Dios el altar es muy importante. Y estos sacerdotes de Dios, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hicieron algo que no agradó al Señor. Ofrecieron un fuego extraño, algo en el altar que a Dios lo desagradó. Y Dios, al ver la mala actitud, al ver el mal proceder de estos hombres, Dios los mató. Porque para Dios el altar es muy importante.
Porque en el altar no se juega. Porque con las cosas del altar no hay que tomar a la ligera. Y eso es lo que podemos ver de este pasaje, que Dios se molestó con los hijos de Aarón. Ellos eran sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, pero ofrecieron lo equivocado. Actuaron equivocadamente en el altar. Y Dios se enojó. Dios se molestó. Y dice Moisés después en el versículo 3, dice: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Hablando de los sacerdotes. Porque los sacerdotes eran los que ofrecían en el altar. Porque los sacerdotes eran quienes sacrificaban las ofrendas en el altar de Jehová. Y ellos debían entrar santificados. Ellos debían entrar santificados y consagrados a Jehová en ese tiempo. En ese tiempo ellos estaban consagrados para ofrecer en el altar. Pero esos hombres tomaron a la ligera lo que Dios había dicho, porque esos hombres tomaron muy livianamente lo que Dios había hecho en ellos, de convertirlos en sacerdotes. Y ellos ofrecieron equivocadamente en el altar. Entonces podemos ver que la atención especial de Dios se encuentra en el altar. Porque los ojos de Dios están en el altar. Los que son llamados al altar deben ofrecer una ofrenda digna de Dios, porque los ojos de Dios están en el altar. Dios se enojó con los hijos de Aarón porque pensaron que Dios no estaba mirando lo que estaban haciendo. ¿Sabes qué? Lo primero que vamos a decir es que no debemos tomar a la ligera las cosas del altar. Porque Dios no tomó a la ligera lo que estos hombres hicieron. Dios en esa oportunidad no tuvo misericordia. Dios no tuvo misericordia de Nadab y Abiú porque ellos tomaron a la ligera las cosas del altar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tomado muchas veces las cosas a la ligera, las cosas que son del altar? Las cosas que son de Dios a veces las tomamos a la ligera. Eso fue lo que esos hombres hicieron. Tomaron a la ligera las cosas del altar. Ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Cuando tú y yo ofrecemos cosas extrañas y tomamos a la ligera las cosas del altar, Dios se enoja. Dios se molesta porque los ojos de Dios están en el altar. ¿Y de dónde saqué yo esto que los ojos de Dios están en el altar? Vamos a ir a un versículo que corrobora esto que estoy diciendo. Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Mira, aquí dice que los ojos de Dios están en el altar. Esta historia también muy famosa y yo creo que va a ser muy reveladora porque tal vez no hemos tomado conciencia cuando nos acercamos al altar. Mira lo que dice acá. Dice Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín se acercó al altar. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice aquí que Dios miró. Dios miró la ofrenda de Abel y miró la ofrenda de Caín. Yo te digo este día, los ojos de Dios están en el altar. Dice que Dios miró la ofrenda. Dios miró a Caín y a su ofrenda. Dios miró a Abel y a su ofrenda. Yo te digo este día, los ojos de Dios están en el altar. Y no debemos entregar una ofrenda que no sea digna de Él, porque Dios está mirando en el altar. Los ojos de Dios están por todos lados. Están por todos lados. Dios lo ve todo. Pero la atención especial de Dios está en el altar. Y eso es lo que dice Génesis. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová. Eso es muy importante. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Nosotros a veces nos acercamos al altar de Dios, como pensando que Dios no está mirando nuestro corazón cuando nos acercamos al altar. Caín se acercó al altar, trajo ofrenda, pero dice que Jehová miró con desagrado la ofrenda de Caín. Cuando tú te acerques al altar de Dios, trae una ofrenda digna de Él, porque Dios está mirando en el altar.
El altar revela nuestro corazón. El altar revela la ofrenda que le traemos. Aleluya. Como dice acá, dice, los ojos de Dios están en el altar. Dios con sus ojos aprobará o desaprobará la ofrenda que le damos. Dios aprobó la ofrenda de Abel, pero desaprobó la ofrenda de Caín, porque es en el altar donde Dios nos aprueba. Cuando nos acercamos al altar, Dios examina el corazón y ve si realmente le traemos una ofrenda digna de Él. Nosotros a veces tomamos a la ligera, como Nadab y Abiú, las cosas del altar. Yo te quiero decir, los ojos de Dios están en el altar. Fíjate que en el altar se reveló quién era Caín. Dice, si tú lees todo el capítulo 4, dice, y conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió Dios a Caín, y dijo también, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después Dios saludó a su hermano Abel, que fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero hasta ahí no sabíamos que Caín tenía algo en su corazón. Hasta ahí no sabíamos cómo era Caín, sino que fue en el altar donde se reveló el corazón de Caín. Cuando trajo una ofrenda a Jehová, se reveló el corazón de Caín. Y dice después, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, porque allí se reveló el corazón de Caín en el altar. El corazón tuyo, el corazón mío se revela en el altar. Se revela en el altar. Cuando tú traes algo no digno del Señor, cuando tú le presentas al Señor una ofrenda no digna de Él, tu corazón se revela. Eso fue lo que pasó con Caín. Dios mira en el altar. Dios mira en su altar. Yo te quiero invitar este tiempo a que tomemos en consideración, aleluya, las cosas del altar, porque las cosas del altar para Dios son muy importantes. Las cosas del Señor son muy importantes. Nadab y Abiú, ellos menospreciaron al Señor, menospreciaron a Dios por ofrendar, por ofrecer un fuego que Dios nunca les mandó. Tomaron a la ligera las cosas del altar. Y es en el altar donde se revela nuestro corazón. Vamos a ir a un versículo, Malaquías capítulo 1. Rápidamente, Malaquías capítulo 1 para poder decirte que a Dios le importa mucho el altar. Porque el altar es de Dios. Vamos ahí a Malaquías. Malaquías capítulo 1. Si puedes buscarlo allí. Yo acá lo voy a leer. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El profeta Malaquías, por palabra de Jehová, le habla a los sacerdotes porque ellos estaban ofreciendo algo desagradable al Señor, porque ellos no estaban ofreciendo algo digno del Señor, ellos estaban menospreciando el altar de Dios. Porque ¿sabe lo que dice acá el versículo 7? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar. Es que el altar es de Dios. El altar es de Dios, no es tu altar, no es mi altar, es el altar de Dios. Y cuando tú y yo no ofrecemos una ofrenda digna de Él, estamos menospreciando su nombre. Eso es lo que dice acá. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando tú no traes una ofrenda digna del Señor, tú estás menospreciando a Dios. Cuando tú no le das algo digno al Señor, tú estás menospreciando al Señor. Es el altar de Dios, es el altar de nuestro Señor Jesús. Él es el más digno de la más grande ofrenda. Pero nosotros a veces le entregamos lo cojo, lo manco, lo ciego al Señor. Le damos las obras al Señor. Lo que sobra de mi tiempo se lo doy al Señor. Lo que sobra de mis recursos se lo doy al Señor. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de muchas más cosas. A veces el tiempo tú le das el tiempo cojo, el tiempo manco al Señor. Todo lo que tú le das a Dios es la ofrenda.
que tú le das. Y no se resume solamente a dinero. La ofrenda de Jehová es toda nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces menospreciamos al Señor. ¿Y en qué lo menospreciamos? Cuando traemos ofrenda, no una ofrenda digna de Él. Allí estamos menospreciando al Señor. Cuando no traemos una ofrenda digna de Dios, estamos deshonrando y menospreciando la mesa de Jehová. Una ofrenda no digna de Dios es menospreciar el nombre de Dios. Cuando tú no oras, cuando tú no lees, cuando tú no te apartas, tú estás menospreciando a Dios. Y sobre todo los que son llamados al altar, los que sirven en el altar, los ministros que sirven en el altar, deben ofrecer una ofrenda digna del Señor. Cuidado con tomar a la ligera las cosas del Señor. Cuidado con improvisar con las cosas del Señor. Porque Él es grande, gran Rey. Una ofrenda no digna de Dios es menospreciar el nombre de Dios. Hay muchos, yo he visto muchos que menosprecian el altar. El Señor ya, rapidito, algo simple, si el Señor le importa el corazón. Claro, al Señor le importa el corazón, pero es en el altar donde se revela el corazón. Y cuando tú le ofreces algo, no algo digno, está revelando tu corazón. Él es grande. No es tiempo de menospreciar el altar, porque es el altar de Dios. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, dice el Señor, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A veces nosotros al mundo le damos lo mejor de nuestro tiempo. Lo mejor de nuestras energías, lo mejor de nuestro entusiasmo, lo damos al mundo. Y al Señor le damos lo que le sobra. Dale lo que le sobra a tu trabajo. Dale lo que te sobra a tu príncipe. Al Señor se le entrega lo mejor, porque es el altar de Dios. Y cuando tú y yo menospreciamos el altar, estamos menospreciando a Dios. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora dice, pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis todas estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Es tiempo de que podamos ver y meditar cuáles son las ofrendas que le hemos traído al Señor. ¿Cuáles son las ofrendas que le estamos trayendo al Señor? Dice acá, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis todas estas cosas? Cuando tú no entregas una ofrenda digna del Señor, tú lo estás desagradando. Eso es lo que dice acá. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis todas estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a tener el agrado del Señor cuando entreguemos una ofrenda digna del Señor. Después dice acá el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Qué dice, en otras palabras, quién es que realmente lo quiere hacer sin que yo le dé nada? ¿Quién realmente lo quiere hacer porque le gusta? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde sale el sol, porque de donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar donde se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado o cojo enfermo y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? ¿Te es fastidio traer una ofrenda digna al Señor? ¿Te cansa? ¿Te aburre entregar sacrificio agradable al Señor? ¿Es un fastidio? ¿Es una carga ofrecer ofrenda a Jehová? Cuando tú no estás interesado, cuando tú no pones entusiasmo ni tu corazón en la ofrenda que le das, esa ofrenda no será acepta delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da lo mejor. ¿Acaso Dios te da lo peor?
¿Acaso Dios nos ha dado lo peor? ¿O Él no nos dio a su Hijo y nos dio lo mejor? Porque cuando Dios nos entregó a su Hijo, nos dio todas las cosas. Y nada de lo que Dios te dé se va a comparar al Hijo. Porque cuando Él nos dio al Hijo, nos dio con Él todas las cosas. No es justo que tú le des lo que le sobra, lo que te sobra al Señor. No le des lo que te sobra, porque el Señor no te dio lo que le sobra. Dios te dio lo mejor de Él. Él te dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo. Y es tiempo que le demos lo mejor al Señor. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová a lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Este es un llamado de atención, hermano, hermana, que me vas a escuchar o que me estás escuchando. Cuando tú y yo no entregamos una ofrenda digna del Señor, estamos menospreciando el altar de Dios. Dice acá, yo escribí aquí en el apunte, dice, no podemos tomar a la ligera las cosas del altar, porque los ojos de Dios están en el altar. No tener temor de Dios en el altar, encendemos la ira de Dios. Hace un tiempo atrás estábamos haciendo una reunión, íbamos a organizar una reunión en la iglesia. Y yo por mucho tiempo he estado encargado del ministerio musical o de las alabanzas en la iglesia. Y yo, en nuestra iglesia no tenemos un bajista, no tenemos un músico, nos faltan algunos músicos. Y yo conozco muchos amigos y músicos, y en una oportunidad yo le pedí ayuda a un amigo músico cristiano que me pudiera ayudar en la música. Y el Señor por la noche me dijo, Isaac, no quiero que invites a esa persona, a ese amigo tuyo, a ministrar la alabanza en mi altar. Y yo le dije al Señor, pero si él lo hace bien, él es una persona que tiene la gracia tuya para tocar en instrumento. Y el Señor me dijo, sí, pero yo no quiero que toque en mi altar. ¿Y sabes qué? Yo en esa oportunidad desobedecí a Dios. En esa oportunidad no le hice caso al Señor. Y invité a esta persona a tocar el instrumento. Y hicimos la reunión, pudimos alabar al Señor. Por su misericordia el Señor se manifestó con su presencia y pudimos cantar y bendecir al Señor. Pero después que terminó esa reunión, y claro, musicalmente sonó bonito, la gente pudo alabar al Señor, ante los ojos de los demás salió todo bien. Pero después yo llegué a mi casa en la noche y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Yo no recibí esa alabanza. Me manifesté porque yo soy bueno, porque tengo misericordia, pero no porque esté agradado contigo, no porque lo hiciste bien, porque me desobedeciste, porque no me hiciste caso, porque me dijo, este no es tu altar, es mi altar. Y en mi altar se ofrece lo mejor. Y yo decido quién se sube a mi altar y quién se baja de mi altar. Desde ese día yo le pregunto al Señor, ¿quién quieres tú que esté en el altar? ¿A quién quieres tú, Señor, poner en tu altar? Con eso el Señor me dijo, cuidado con tomar a la ligera las cosas del altar, porque los ojos del Señor están en el altar, porque la mirada especial del Señor está en el altar. Es tiempo de que tomemos con seriedad las cosas del altar. Las cosas del altar son todas aquellas cosas que tú le das al Señor. Tu tiempo, tu espacio, tu familia, tus recursos, tus habilidades, tus talentos, tu energía, tu entusiasmo. Si tú le entregas poco al Señor es porque tienes en poco estima al Señor, porque piensas que Él es despreciable. La mesa de Jehová no es despreciable.
Su altar es un altar de honra. Porque nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado como lo fue Aarón. Y Aarón fue llamado la familia sacerdotal. Y ser un sacerdote, ser un ministro del altar es una honra. Y cuando tú no honras al Señor en el altar, estás deshonrando el ministerio que Él entregó y estás menospreciando al Señor. ¿Acaso Cristo no entregó lo mejor en el altar? ¿No se subió en el altar y dio lo mejor al Padre? Porque es en el altar donde nos reconciliamos con Dios, porque es en el altar donde Dios mira el corazón. Amén. Vamos a ir al último versículo para ir finalizando y poder aplicar un poco también este mensaje. Vamos a ir a Primera de Crónicas capítulo 21. Primera de Crónicas capítulo 21. Es en el altar. Es en el altar. David en esta oportunidad hace algo que desagrada a Dios. David censa al pueblo, peca gravemente delante de Jehová y Dios levantó una peste. Dios levantó una peste en Israel y la gente se empezó a morir. 70,000 hombres se murieron cuando David censa al pueblo. Y viene el profeta Gad y le dice a David, dice Jehová, que vayas y levantes un altar a Jehová. Porque el altar es el lugar donde nos reconciliamos con Dios, porque Dios mira en el altar, porque la atención de Dios está en el altar. Y viene el profeta Gad y le dice a David, David, anda a la era de Arauna, de Ornán Jebuseo, y levanta un altar a Dios. Y viene David y levanta un altar. Y vamos a leerlo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 14, dice... Así Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga esta peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. David sabía que levantando un altar al Señor, que levantando un altar a Dios, las cosas iban a cambiar. Porque David conocía que Dios mira en el altar, porque Dios sabía que Dios le gusta el sacrificio, que le gustan las cosas del altar. Pero fíjate lo asombroso de esta historia, es que David le dice a Ornán, le dice, dame este lugar para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio. David quería pagar un precio, David quería comprar, David quería sacrificar, David quería despojarse de lo que él tenía por agradar a Dios. Y fíjate acá lo que dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Mira qué linda la actitud de este hombre de Ornán. Parece que Ornán sabía lo que a Dios le gustaba. Dice Ornán, yo lo doy todo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, es darlo todo por agradar al Señor, por levantar un altar al Señor. Parece que este Ornán sabía que el altar
era el lugar donde Dios se reconciliaba. Parece que sabía que ofreciendo todo en el altar, Dios iba a cambiar. Dios iba a cambiar su actitud, iba a dejar de matar personas. Ornán dijo, yo lo doy todo. Y eso es lo que tenemos que hacer este tiempo. Darlo todo, darle una ofrenda digna al Señor, porque Él es gran rey. Ornán dio todo. Pero fíjense lo que sigue después. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David no ofrendó lo de otro. David no ofrendó con una ofrenda de otra persona. Dice, no ofrendaré a Jehová de lo que es tuyo. Yo esto te lo voy a pagar. Esto me va a costar a mí. Porque todos aquellos que aman a Dios pagan un precio por Él. Todos aquellos que quieren agradar al Señor en el altar pagan un precio por Él. Es tiempo de pagar el precio por agradar al Señor. Ornán se la estaba entregando, se la estaba dando. Tal vez otros en su oportunidad, sí, dámela nomás, no me importa. Pero David dijo, no, yo esto te lo voy a pagar. Yo te voy a pagar para ofrendar a Jehová, porque no sacrificaré nada a Jehová que nada me cueste. Si la ofrenda que tú les estás dando al Señor no te está costando, no estás agradando al Señor, porque la ofrenda que Jesús le entregó al Padre es una ofrenda que le costó. Y David lo sabía. No daré nada a Jehová que nada me cueste. Si la ofrenda que tú le has dado al Señor este tiempo, como cristiana, como cristiano, no te ha costado, no sientes que te has sacrificado, entonces no estás agradando al Señor. David dice, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ornán lo entregó todo, David pagó un precio. Debemos dar todo lo que somos a Dios. Esa es una ofrenda digna de Dios. David pagó el precio de esa tierra porque no quiso ofrendar lo de otra persona. Debemos ofrendar a Dios algo propio y no cosas de los demás. Cuando tú vayas a la iglesia, tú no puedes esconderte en la adoración de otro. No puedes esconderte en el sacrificio de otro. Es tu propia adoración, es tu propia alabanza al Señor. Podemos orar por ti, pero yo no puedo adorar por ti. Y tú no puedes adorar por mí. Debemos cada uno entregar una alabanza digna al Señor. Algo que nos cueste, algo que nos canse, algo que nos deteriore, algo que nos haga pagar un precio por Él. Esa es una ofrenda digna del Señor, porque Dios mira en el altar. Nuestro corazón se revela en el altar. Caín fue revelado en el altar. Los hijos de Aarón fueron revelados en el altar. Se reveló como ellos eran. Es en el altar donde se revela el corazón. Debemos pagar un precio que nos cueste por agradar a Dios. Si no te cuesta la ofrenda que le das a Dios, mejor no ofrendes. Si le vas a dar lo que te sobra al Señor, mejor no ofrendes. Jesús estaba en el templo. Dice que Jesús se sienta en alguna oportunidad. Dice, y estaba toda la gente llevando ofrendas al arca de las ofrendas. Y dice así, dice, y Jesús estaba mirando cómo ellos ofrendaban. Dice que se acercaban muchos ricos a entregar sus ofrendas. Y Jesús estaba mirando cómo ellos ofrendaban. Pero vino una viuda que entregó 2 blancas. Pero dice, ella entregó todo. Así dice, que ella lo entregó todo. Entregó todo su sustento. Y Jesús dice, ella entregó más que todos ellos. Porque cuando tú y yo entregamos todo en el altar, Dios agrada. Y dice que Jesús estaba mirando cómo ellos ofrendaban. Eso es lo que, porque los ojos de Dios están en el altar. Jesús estaba mirando cómo ofrendaban en el altar.
Los ojos de Dios están en el altar. Cuidado con ofrendar cosas no dignas de Él, porque Él está mirando en el altar. Es en el altar donde se revela nuestro corazón. Es en el altar donde tú y yo debemos entregar una ofrenda digna de Él. Cuando le das lo que te sobra al Señor, cuando prefieres dormir en vez de orar, cuando prefieres hacer otra cosa en vez de estar con el Señor, en vez de conversar con Él, en vez de pasar tiempo con Él, prefieres hacer otra cosa. Eso no es una ofrenda digna del Señor. Es tiempo de entregarle lo mejor al Señor. Él es gran Rey sobre toda la tierra. Él te está mirando. Él nos está mirando cuando nos acercamos al altar. El altar de Dios es donde tú te pongas a adorar y bendecir al Señor. Puedes tener tu altar en tu casa y preocúpate de darle una ofrenda digna de Él. Es tiempo de no tomar a la ligera las cosas del altar, de no hacer predicaciones improvisadas, de no hacer canciones improvisadas, de no servir al Señor improvisadamente, rápidamente. El tiempo que me sobra se lo doy al Señor. Los ojos de Dios están en el altar. Ay de los ministros que ocupan el altar para un beneficio personal, porque es el altar de Dios, no es tu altar ni mi altar, es el altar de Dios. Y cuando tú y yo abusamos del altar, como los hijos de Eli que abusaban del altar, Dios se enoja. Dios le dijo a Elí: yo te había prometido, había jurado que tú y tus hijos andarían delante de mí en el sacerdocio. Pero dice: porque no has estorbado a tus hijos, yo los cortaré del sacerdocio para siempre. Ellos abusaban del altar para un beneficio personal. Ay de aquellos que abusan de las ofrendas de Jehová para un beneficio personal. Porque son las ofrendas de Jehová, porque es el altar de Jehová. El sacerdote participaba de la ofrenda, pero primero se le tenía que ofrecer a Jehová la ofrenda. Ellos tomaban de las ofrendas para sí. El profeta Isaías dice: ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Cuidado con tomar las cosas del altar. Cuidado, porque son las cosas del Señor. El rey Usías, cuando se engrandeció y se creía el más grande rey, dice: voy a ir también a ofrecer sacrificios en el altar. Voy a mover el incienso en el altar, en el santuario. Y dice que los sacerdotes se pusieron en la puerta del santuario para que Usías no entrara. Pero dice que se enojó Usías y entró en el santuario. Y empezó a hacer las cosas que no le correspondía a él. Y dice que a Usías le empezó a salir una lepra en la frente. Porque las cosas del altar no son para tomarlas a la ligera. Las cosas del altar no son para jugar. Porque los ojos de Dios están en el altar. Y Usías, ¿sabes qué? Dice que Usías se muere con esa lepra. Muere de esa lepra. Porque es tiempo de tomarle el peso a las cosas del altar, de no tomar a la ligera las cosas del altar, de no jugar con las cosas del altar, de no tomar un beneficio personal con las cosas del altar, porque son las cosas de Dios. No es tu altar, no es tu mesa, es la mesa del Señor. Jesús entregó la mejor ofrenda al Padre, porque Jesús se subió al altar. Y cuando Jesús se subió al altar, el Padre se complació. El Padre se agradó de Jesús. Y por eso que tú y yo hoy tenemos vida, porque Jesús no menospreció el altar. Amó el altar, se subió al altar por agradar a Dios. Amén. Espero que este mensaje te haya podido aclarar, te haya podido revelar, te haya podido confrontar, te haya podido ver la realidad de cómo tú y yo estamos acercándonos al altar. Y ya no ahora pensar de que Dios no mira en el altar.